por venir. Bueno, ¿cómo se sobrevive a esta Argentina donde nos dicen acá que estamos con hiperinflación, donde los salarios quedan atrasadísimos, la gente tiene que hacer parrillada humilde, quienes tienen la suerte de todavía poder ir a la carnicería, ¿no? Porque encima tenemos que agregar eso. Mirá, nosotros creemos que peleando en la calle, nosotros hemos convocado un paro nacional El jueves con que viene, ¿no? movilización el día 13. Jueves. Es la semana que teóricamente ingresa el presupuesto nacional, un presupuesto que viene con un recorte brutal a la educación, por supuesto a la salud y a todo lo que es inversión social. Y en nuestro caso estamos planteando que los legisladores tomen este tema, que sea parte de la discusión y que no voten un presupuesto de ajuste, que de alguna manera está confeccionado por el Gobierno Nacional, pero también como modelo del Fondo Monetario Internacional de ajuste en cada uno de los temas. Por eso el 12 vamos a estar confluyendo con los compañeros de la CETEP en la marcha y con los compañeros estatales que también se movilizan y paran. Y el 13 vamos a hacer un paro nacional docente. Y efectivamente, como vos bien mencionabas, estamos en una situación donde los salarios de los docentes están por debajo de la línea de la pobreza. Gisela, A ver, Luis. Sí. hablando de los docentes, lo que usted está mencionando, hay un detalle que quizás quedó ahí en el camino del testimonio del comerciante de la carne. Dijo, le quiero pagar 100 pesos, le tengo que pagar 100 pesos mejor a la trabajadora de casa particular que va a su casa. No le puedo pagar 130. Digo, eso también es parte de la lucha docente. ¿Cuánto cobra un docente por hora en la Argentina promedio? Un docente cobra por mes, el docente del piso mínimo está cerca de los 12.000 pesos, pero hoy ya las mediciones para no ser pobre en la Argentina, una persona tiene que ganar arriba de 20.000 pesos. Quiere decir... Ahí apunto, Sonia, a que se rompe una cadena de pagos entre trabajadores, ¿se entiende? Pero por supuesto, pero además la maestra tiene... Ayer estuvimos en una marcha en el cordón industrial del Gran Rosario, un paro del cordón industrial de San Lorenzo, donde hay 49 despedidos de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán, pero durante estos 2 años despidieron a 1.200 trabajadores y claramente muchas de esas compañeras docentes son esposas, madres o hermanas de compañeros que han perdido el trabajo. Pero es una decisión, porque yo pensaba en la precarización de la educación en general, que incluye el salario docente, ¿no? Porque es la precarización de la educación con el salario docente, con la Las infraestructura, condiciones de trabajo. las condiciones, la falta de capacitación, todo lo que no se invierte. Y encima le tenemos que agregar ahora que deja de ser un ministerio de educación en sí mismo para ser parte de otro, ¿no? Digo, es una decisión Juntan política. 3 ministerios en uno. Es una decisión política, no hay ninguna duda. Es una política de Estado no convocar a la paritaria nacional docente y violar sistemáticamente una ley del Congreso de la Nación por un decreto, que es el decreto 52 del 2018. Es una decisión política no invertir en educación, en salarios, en infraestructura escolar, en todo lo que tiene que ver con becas para nuestros chicos. Han disminuido terriblemente las becas escolares. Estamos teniendo no solamente un problema de cada vez más chicos en los comedores escolares, porque los papás están desocupados o precarizados, sino que además las becas, que en muchos casos hacían posible que los chicos estudiaran la escuela secundaria o estudiaran un profesorado terciario, fueran a la universidad, hoy se les han quitado. Le quiero Es sumar decir, a Romina no es también. solo para los docentes, sino para la comunidad. Hola, Romina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gisela? Buenas tardes. Bueno, ¿y qué se hace entonces en este? Bueno, vos te das cuenta que tenemos un septiembre caliente, ¿no? Porque ya empezamos con una cantidad de luchas muy importantes, empezando por la enorme huelga universitaria de los docentes, pero también de los estudiantes que ahora están ocupando
una cantidad enorme de facultades, no solo acá en Buenos Aires, sino en el interior, Sí. reclamando contra el vaciamiento de la universidad, contra el desmantelamiento de la ciencia y la técnica. Tenemos todas estas luchas que se están desarrollando de los distintos ministerios y dependencias donde hay despidos a mansalva. Ayer estuvimos con los compañeros de Telam que llevan 72 días De paro. y de permanencia en sus oficinas. Hoy estuve con los compañeros de agroindustria, ayer con los trabajadores del Ministerio de Salud, que obviamente, del ex Ministerio de Salud, que obviamente temen que esta degradación signifique una serie de despidos masivos de un ajuste que ya empezó hace rato, porque recordemos los despidos en el Posadas, recordemos la movilización que tuvo que hacer la comunidad de Florencio Varela para defender el Hospital del Cruce. Entonces, efectivamente, acá hay una serie de conflictos muy importantes porque los trabajadores estamos interviniendo activamente para enfrentar esta política de ajuste de Macri, de los gobernadores, porque vemos que no se salva ningún gobierno, desde los gobiernos... Pero con la esperanza, por con el ejemplo, oficialismo hasta los supuestamente opositores. Estamos ¿no? con la esperanza de torcerle el rumbo al gobierno. ¿Creen que el gobierno sería capaz Gisela, de torcer ¿te el puedo rumbo? contar algo? A ver. ¿Sabés que escuchaba acá a Romina y también a Sonia? Si vos te tomás el trabajo de leer el informe del artículo 4 del Fondo Monetario, la revisión que se entregó en noviembre del año pasado, ¿sabés que en la página 63 el Fondo Monetario dice que en la República Argentina se invierte en educación y en salud por encima del promedio de Sudamérica y que los resultados no son tales? Por eso, en realidad, lo que está pasando con la educación y con la salud es prácticamente digitado por el Fondo Monetario. Es una decisión política del Sí. Fondo Monetario. Le quiero sumar a Jackie. ¿Qué tal, Jackie? ¿Cómo te va? Bien, ¿Crees buenas tardes. posible la modificación del rumbo del gobierno respecto de lo que está haciendo? Mira, lo que nosotros, evidentemente lo que está haciendo el gobierno es lo que quiere, ¿no? Porque en ningún momento en todo este tiempo que ha gobernado a nosotros nos ha mirado, ha tenido intención de mirarnos. La realidad es que llegó a presidente mintiendo, porque dijo que no iba a haber pobres, y sin embargo somos el 40%. ¿Qué es la marcha del hambre? Mira, la marcha del hambre es dolorosa. La marcha del hambre es repetir una historia que nosotros no elegimos. Una pobreza que no estamos dispuestos a pagar. Buenas tardes. ¿Y cómo les cayó la declaración, Jackie, del presidente esta semana cuando envió el mensaje a todos los argentinos el lunes y dijo que lamentablemente la pobreza iba a aumentar en la Argentina, sobre todo a partir del salto del dólar? ¿Cómo lo vivieron? Sabiendo de quién viene, con cinismo, digo, ¿qué podés esperar vos de alguien que no tiene ni la más mínima idea de lo que significa para muchos de nosotros y nosotras, no solamente los trabajadores de la economía popular, en su conjunto, quienes las habitamos, cómo la queremos? La realidad es que fue una falta de respeto lo que hizo. A mí no me importa tener un presidente triste, no me importa en lo mínimo. Sentí que nos faltó el respeto y de esa manera es que conduce. Por eso, evidentemente, nunca va a tener ni la mínima idea, ni siquiera el corazón para pensar que se nos están muriendo los pibes de hambre. Claro, cuando el presidente dice que de alguna manera fueron los 5 meses más difíciles de su vida después del secuestro, ¿ustedes creen, digamos, Igual que no? creo que no lo dice por la cuestión del hambre, sino más por No, la no, cuestión no. de la situación del Pero se dólar. está de la- victimizando y la Sí. realidad es que el rol de él, nosotros no necesitamos un presidente que se victimice, necesitamos un presidente que haga ejercicio de su deber para que todos nosotros vivamos una calidad de vida, porque que no se olvide este señor, porque yo la verdad presidente no lo puedo llamar, porque a mí no me representa, pero este señor no se puede olvidar que jamás en su vida ha sentido la panza vacía de hambre. Jackie, Sí. y ahora esto de los planes sociales, ¿no? Pues dicen, les van a aumentar la AUH, los alimentos para los comedores. ¿Esto alcanza o son migas? Primero que seguimos con la mentira, porque las medidas que él tomó para con nosotros es lo que nosotros veníamos discutiendo en la calle y exigiendo. Claro, o sea, ustedes es ya lo habían mentira que negociado, nos miró. ¿no? Ya habían negociado el Eran los plus. acuerdos que veníamos, porque no íbamos a permitir, hay algo que es real, ¿no? Porque se nos están acusando de violento y la realidad es que estamos enojados. ¿Quién los acusa de violentos? El presidente mismo. Digo, está toda la línea de que nosotros somos los violentos, que les ocupamos la calle
que no tenemos nada que reclamar. No, y la denuncia también de la ministra de Seguridad cuando dijo que se está generando incertidumbre, que están organizando saqueos con 10, 15 días de anticipación, que eso no es el hambre, sino que es para desestabilizar. La verdad que no tienen ni idea. Primero que tiene que quedar bien en claro que nosotros somos trabajadores y trabajadoras, pero por sobre todas las cosas puntualmente me voy a hacer cargo de lo que hago. Soy cartonera, no pelotuda. Criterio común es lo que exijo para que no siga pasando lo que pasa en nuestro sector. Hace rato venimos denunciando que el plato de comida no se puede concretar en el grupo familiar, en la cantidad de un grupo familiar. A ver, ¿cuánto gana, por ejemplo, una cartonera? ¿Con qué dinero cuenta por mes? Por lo menos nosotros Sí. contamos con 8.000 pesos. 8.000 pesos. 8.000 pesos. Con eso vos tenés que mantener a tu familia. Sí, y decir que yo soy grande y estoy sola. ¿Vos vivís sola con 8.000 pesos sola? ¿No tenés yo ya. a quién mantener? Yo ya. Bueno, pero debe haber mucha gente que No, tiene hijos. es que es la realidad de mis compañeras. ¿Se puede, Digo, Juan, vivir con 8.000 pesos? No, 8.000 pesos no puedes hacer nada. Y de hecho, si vos comparás, 8.700 pesos es la jubilación mínima. Ahí 5 millones de abuelos cobran la jubilación mínima cuando en el 2015 eran 4.800 pesos, que eran 480 dólares. Hoy 8.700 pesos no llegan a 220 dólares. O sea que a los jubilados este gobierno le sacó 250 dólares por mes que se lo llevó el sector financiero. Bueno, A ahí ver, hay, si ella- ahí hay un punto, ¿no? No, si ella vive, le quiero preguntar a ella que vos vivís sola. Claro. Vos vivís con 8.000 pesos. ¿Tenés que alquilar un departamento? ¿O ¿Con quién vivís? ¿Dónde vivís? No, yo soy de las pocas compañeras que soy de la capital. Vivo en el barrio de Chacarita. No puedo pagar la luz. No puedo pagar la luz. Digo, yo en cualquier momento, en plena capital de la ciudad de Buenos Aires, vivo sin luz. Pero que no me quiero acostumbrar a quejarme que mis compañeros no tienen luz, no tienen agua, no Porque tienen están peor que cloaca, vos. porque viven en el conurbano. Imagínate esto mismo en el conurbano. Se potencia 10 veces más. Él acaba de decir algo que para nosotros es bastante importante, ¿no? Porque generalmente cuando se habla del mundo de la economía popular, pensamos en jóvenes. Nosotros tenemos nuestros abuelos. Claro. Hoy hicimos una marcha, porque la verdad que lo que buscamos es la emergencia para esas pensiones y esas jubilaciones. O sea, pero son hay un nuestros punto triste mayores ahí, ¿eh? que nadie está representando. Nosotros no pretendemos levantar la voz de nuestros mayores, pero sí acompañar y empujar, porque lo que están haciendo es rifarnos la patria. Simple, Gisela, como eso. pero ahí hay un punto triste, uno coincide con todo. No creo que Macri conozca el hambre y la pobreza, pero hay una reflexión antipática y es que jubilados y trabajadores votaron este modelo hace muy poco, lo respaldaron. En el núcleo de los más castigados están los mismos votantes, votaron contra trabajadores. Bueno, tal vez por No eso estoy de Jackie- acuerdo. Pasó pero mucho por- tiempo No, ya, está- pasó mucho tiempo. No, no, Eso no fue el es año mucho pasado. tiempo. Pasó mucha agua bajo el río, bajo el No, puente. sí. ¿A usted le parece que no sembraron más No, odio? después acordé que estuvo el conflicto del cambio de fórmula de diciembre de los jubilados. Ahí hubo un quiebre, hubo muchos Pero cambios. ¿usted no considera que aún sin que sea una variante económica, el odio, haberle hecho creer a la clase media que los enemigos son los pobres, no es un logro de este modelo? Sí, yo creo que... ¿Lo considera? No, yo sí considero eso y considero muchas cosas más que ha hecho este gobierno que no ha cumplido, ¿no? Primero, el rumbo económico, segundo, impuesto a las ganancias a la clase media, y tercero, yo creo mucho en la participación del Estado, y como dice Jackie, el Estado está presente cuando se ocupa de los abuelos, adultos mayores y de los chicos indefensos, y claramente este Estado no está haciendo nada por eso. Ahora, más allá de los votos, yo creo que mucha gente fue engañada, tanto en clase media como en clase humilde, como mismos jubilados. Recordemos que el 65% de los jubilados que cobran la mínima votaron a este gobierno y no creo que estén muy de acuerdo con la política que está llevando. No, pero además me queda la moraleja. Digo, ¿alguien en la Argentina puede pensar hoy de los trabajadores A ver. que un país se maneja como una empresa? Lo A ver, pregunto. hay una realidad, se puede engañar durante una campaña. Sí. Después hay una gestión y la gestión empieza a generar hechos que son de la realidad. Sí, Y que después además, sí, ya se no hay fueron- más posverdad, la realidad Igual se me da impone. miedo, me da miedo, ¿no? A ver, Porque- lo quiero a ver No, si sí, no. vos preguntabas si se le podía cambiar el rumbo al gobierno. Yo no sé si lo que tenemos que intentar es de que cambie el rumbo al gobierno. Yo creo que tenemos que enfrentarlo y para eso creo que hay una enorme disposición hoy de los trabajadores y de los jubilados, porque la gente está sacando ¿Pero conclusiones. qué quiere decir enfrentarlo? Enfrentarlo quiere decir llevar adelante fuertemente este plan de lucha que se está desarrollando, estas medidas, pero creo
que se impone, porque en esta recorrida en distintos sectores de lucha, se impone inclusive la necesidad de un adelantamiento de ese paro nacional que está convocado para 24 y 25 de septiembre, porque necesitamos salir a cuestionar todos juntos. Tienen que cambiar. Bueno, ahí está. Entiendo que necesitamos enfrentar todos juntos estas medidas y enfrentarlo con un programa de salida a la crisis de los trabajadores y hay que derrotar esta política de ajuste. Y si eso, pero para eso no hace falta un gobierno que te escuche, que te preste atención, que tome en cuenta los reclamos. Da la sensación que pasa todo esto, que hay reclamos, porque los hay, y de hecho cada vez increyendo, pero me parece que hay un gobierno, les pregunto, ¿no sienten que hay un gobierno del otro lado que no es perceptivo, que no recibe? Pero el gobierno está empeñado en la línea del ajuste y por eso ha ido a pactarlo con el FMI y no hablará de tristeza, pero no le importó mantener con el dólar a 40 pesos la devaluación general de salarios y de jubilaciones. Un acuerdo con el fondo, ellos ya sabían que iba a ir camino exactamente a un ajuste. Digo. Claramente. Eso no era algo que estaba planificado con antemano, sino que ya sabían que al momento que iban al FMI iban a tener que sí o sí un ajuste y ahora ya se anuncia que va a ser un mayor. Sí, Natalia. Por eso creo que lo tenemos que derrotar. Y si eso implica digamos que enfrentar al gobierno y derrotar su política de ajuste implica que esté en discusión, incluso si se tiene que ir antes, hay que discutirlo también. Sí, vos ponés en juego eso. Totalmente. Sí. Se tiene que ir antes que adelantando elecciones, un llamado anticipado de elecciones. De la manera que sea. No, de la manera que sea, no. Hay salidas constitucionales. No confunda, no. Vía constitucional. Hay salidas, artículo 53 de la Constitución Nacional. El mensaje que está dando la señora es otro. De cualquier manera. Yo interpreto constitucional. Bien. Yo no lo interpreto así. ¿Estamos? Bueno, yo no lo interpreto así. No hay que ser imprudente, y hay que decir las cosas como son. Si lo quieren derrotar, están las urnas. Hay que esperar. Y ahí va a tener resultado. Bueno, mire, con respecto al... Me permito disentir con usted. ¿Sabe lo que pasa? Sí. Acá tuvimos justamente gobiernos como el de la Rúa y Cavallo que aplicaron un ajuste brutal. Y efectivamente tuvo que retirarse. ¿Y tuvo que retirarse por qué? Porque era insostenible la situación para la población. Alfonsín y Menem también. Entonces usted fíjese. Menem, dos gobiernos. Entonces tenemos que ponerle un freno a esta política de ajuste. Hay que tener cuidado y ser prudente en lo que se dice. Está muy sensible la sociedad. Tengamos cuidado. Y más ustedes que están en la política. Tengo extremado cuidado y por eso creo que esa es la conclusión que está planteando. Primero con respecto al ajuste, que el ajuste no es para todos. A los exportadores que tienen ingresos en dólares le cobramos impuestos en pesos. Las retenciones son 4 pesos por cada dólar. Y nosotros los trabajadores que tenemos ingresos en pesos pagamos tarifas en dólares. O sea que ojo con el ajuste, que el ajuste no es para todos. Ahora segundo, con lo que decía Romina, con respecto a la salida constitucional, yo creo que Romina se refería a eso. Artículo 53 de la Constitución Nacional prevé juicio político por mal desempeño de las funciones públicas, tanto del presidente como de todo su equipo económico y su gabinete. Y creo que Romina se refería a eso. Es una salida jurídica y constitucional. Yo creo que le cabe muy bien a este gobierno. El tipo común que está en la calle y que hoy dicen que está entrando a robar a los negocios, no sabe el artículo 14. Está bueno que le expliquemos, ¿no? Por eso le explico. No sabe el artículo 14 de la Constitución. Artículo 53. Ni el 16, ni el 9, no lo saben. Lo tiene que saber. Es una salida constitucional. Lo tiene que saber porque la educación es bastante pobre en la Argentina. Entonces, no dar mensajes que puedan provocar actos que después no vamos a arrepentir y todos. Ahora, igualmente, la realidad es que hay sectores políticos que incluso ya están planteando esto de presentar ante el Congreso de la Nación, tienen que pasar por el Congreso, un pedido de juicio político. El Senado lo promueve. Exactamente. Igualmente, más allá de eso, sería un peligro para la democracia, tener que salir a derrocar a un gobierno a las calles, Hoy no puede salir a reclamar. Hoy habló Hugo Moyano y Hugo Moyano decía que el que se quiere ir es Macri. Claro. Que Macri se quiere ir, que él ya está cansado, que pero ya además, llegó hasta acá. A mí me llegó esa información también, Gisela. Dio a entender que en ese sentido, Gisela, hay una allegados a Macri. Correcto, en ese sentido una variable que el gobierno tiene producción propia de algo, que es de provocación. Porque alegremente la diputada Carrió dijo que a ella la crisis le da adrenalina. Claro. ¿No? Es perdonable o asimilable que el presidente diga, sé lo que es el hambre. Bueno, puede pasar. Ahora, que la crisis te da adrenalina, también es un llamado
un desafío y una provocación creo que al igual está pasando después mal. un poco se retracta cuando dice, No, bueno, se pero, vienen Nati, momentos difíciles. Yo creo que Nati, tiene momentos de varío, Carrión, ¿no? No, Esto pero ya está lo bien, pero vimos nadie todo, la pero- desautoriza. O sea, Lo que el pasa es otro que día si hablamos habló de Eduardo Paredes varío, y decía, estamos hablando de bueno, es así. inimputabilidad. En términos económicos. Que es, A mí o me sea, parece es una que diputada de la otra Nación. cosa. Es un tema aparte. No, y No, Flaco, sí, y me Flaco, parece. No, no es un A tema ver, aparte. a ver, aparte. un segundo. A ver, Sonia. No, primero, yo quiero volver al tema anterior y además decirle al señor que la educación, la verdad que hasta en los ratings internacionales hechos por PISA, que De primera nosotros calidad. ni siquiera respetamos porque lo hacen empresas del Banco Mundial, la educación pública tiene en la Argentina mucho mejor rendimiento que la educación privada, aún para mediciones que nosotros no compartimos como la evaluación de las pruebas PISA. Ese mito de que la educación es mala es un mito repetido por la derecha para denostar a la educación y para que la educación pública vaya a la privatización. Pero yo quería volver al tema anterior, y el tema anterior tiene que ver con por qué la lucha y por qué estamos en la calle. Estamos en la calle porque queremos un rumbo económico, un cambio de rumbo económico. Queremos que escuchen a los trabajadores, queremos que escuchen a los movimientos sociales. El gobierno se hará cargo. Vos preguntabas. Pero la pregunta que te hago vos es, ¿qué pasa si preguntabas, eso no pasa? Bueno, porque la gente hace se moviliza, 2 años la gente... que eso no pasa. No hay ninguna posibilidad de construir otra cosa si la gente se queda mirando televisión y cruzada de brazos. La única manera de cambiar la realidad es participando activamente y movilizándose. Por supuesto, respetando la Constitución. Lo hemos hecho siempre. Nosotros hemos movilizado pacíficamente todos. No le pueden decir a los sectores populares que hemos sido los que hemos sembrado violencia y caos. En realidad las balas siempre vienen de otro lado y Claro, los muertos ese es el siempre tema. los Los pone el muertos, pueblo. ¿quién los pone siempre Así que en me casos de parece adelantamiento de que elecciones, en caso lo de que un sí presidente que se nosotros no retire? vamos a dejar de decir Sí. es que hay gente que está pasando hambre, que hay trabajadores que están perdiendo el empleo, que hay docentes que no pueden vivir con su salario y vamos a salir a la calle a protestar. El rumbo político se decide por la vía política. En nuestro caso, como trabajadores y como trabajadoras, la pelea es porque cambien la situación en el sentido económico. Después, Romina, la definición del rumbo político se definirá, por supuesto, con la participación de la gente eligiendo. Romina, ¿vos te imaginás un juicio político al Mira, presidente? yo me imagino que frente al saqueo brutal que estamos sufriendo del país y del bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, de la mayoría de la población, hay que contraponer este saqueo un programa de emergencia desde el punto de vista de los trabajadores. Bueno, por sobre ejemplo, todo por el hambre, si están ¿no? Porque fugando, a ver, pero vos fíjate, ¿cuál si es el están problema? fugando, si ¿Cuál están es el fugando saqueo? capitales... si ¿Esto es están- lo que estamos viendo en pantalla? ¿Esto es No, el tema del hambre? El saqueo es el saqueo Porque que hacen los yo la bancos podría y los invitar a que mire especuladores. esto, que mire lo del saqueo Chaco. Discúlpeme, nosotros desde el Partido Obrero, lo digo porque no me va a colocar en ese Claro. terreno, nosotros desde el Partido Obrero siempre en este país hemos planteado que hay que pasar de largo por ese tipo de provocaciones que es la idea del saqueo a los supermercados, ¿Y como quién está haciendo esto? variables. Nosotros no. Probablemente sean bastantes operaciones. ¿Vos creés que son operaciones y no es gente Sí. con hambre? Yo creo que mucho de esto son operaciones. Ahora, el porque en gobierno general la dice gente que hay que tiene hambre dirigentes se organiza y se políticos. moviliza. Como han hecho los compañeros, como han hecho los compañeros del Nosotros no. portero, Nos roban, como nos están roban. organizándose en los comedores. La y gente que demás. tiene hambre no Entonces, roba. Bueno, coinciden con Bullrich entonces, con la ministra, de alguna manera. No, Son yo saqueos con organizados. Bullrich no Mira, está más que comparto claro. absolutamente nada. Yo con Bullrich no comparto nada, pero lo que sí digo es que el verdadero saqueo que está ocurriendo es el saqueo de las reservas del Banco Central, es el saqueo de las riquezas del país, que se está permitiendo absolutamente y se está garantizando. Ahora, frente a eso, ¿qué medidas tomamos? Los trabajadores no podemos simplemente esperar a que en el 2019 haya un cambio de gobierno, porque cuando pase eso, nuestros salarios, nuestras jubilaciones y los recursos del país ya estarán completamente confiscados. Entonces, ese es el problema cuando yo digo que tenemos que poner en pie un programa que se opone por el vértice Ahora, al de Romina. Macri, los banqueros, los especuladores. Entonces, en ese punto, un programa de nacionalización de la banca, de control del comercio exterior, efectivamente tienen que ser medidas, son medidas de emergencia. Ahora, obviamente Macri nos la va a llevar adelante. qué se hace Entonces, en el ese punto caso? nosotros del Partido Obrero estamos planteando
la necesidad de una asamblea constituyente libre, soberana, con poder que pueda tomar esta Bueno, pero eso son medidas, medidas a mí más me a largo gustaría plazo. opinar antes que se pase de tema. Sí. A mí me gustaría opinar y preguntarle al señor por qué siempre, generalmente, cuando pasan esas imágenes, nos tiene que preguntar a nosotros. ¿A quiénes? Digo, usted Yo le pregunté a usted. Yo le pregunté a usted. Le acaba de preguntar a Romina. Usted Y se nosotros dedica. invitada acá. Usted es cartonera. Usted lo dijo que es cartonera. Sí, Perfecto. soy trabajadora de la economía popular. Exactamente. ¿Usted trabaja en Capital? Sí, sí, Bueno, sí. yo, el Conozco muy bien 80% de Colmar. cartoneros que veo, Sí. si quiere le muestro un video que lo pasé ayer y no lo Sí. quisieron pasar, Sí. se lavan en la calle. Sí. Se bañan en la calle. Sí. Y le voy a decir otra Es cosa. muy probable que no Tienen estén organizados, celulares todavía más caros que los no que hemos tengo podido yo. llegar. Ay, ¿Y quién no, dice no, que hay vos, frasca nada. ¿Y quién Ay, dice frasca, que vos dale. podés medir lo que nosotros podemos comprar con nuestro esfuerzo? Entonces no se quejen. No, no. Entonces no se quejen. Primero, Esto no es me simple. estoy quejando, te estoy queriendo contestar Sí. y quiero que me respondas. Sí. ¿Por qué cada vez que ves una imagen violenta le preguntás a los movimientos sociales o le preguntás a los movimientos obreros o a los movimientos de los trabajadores? Porque eso es lo que hacen ¿Por qué esto, no te porque podés replantear es lo que vos? hacen esto, ¿Por qué no te lo que podés hacen replantear esto vos? es provocar Déjame que te disturbios. conteste, Yo le déjame estoy que te contestando. conteste. ¿Por qué no te podés replantear vos si Lelita Carrió tan libremente puede llegar a salir? ¿Por qué no te podés replantear que es el propio gobierno el que está haciendo eso? Es un problema ¿Sabés de por Lelita qué? Carrió, no un problema mío. ¿Sabes por qué? Yo no Te la voy a voté. decir una cosa bastante clara y espero Sí. que te quede claro. Sí, sí. ¿Sí? La templanza que tenemos los trabajadores, muy humildes, porque hay que tener ovario y huevo para romper una bolsa y generar un trabajo desde ahí. ¿Y sabes por qué lo hicimos? Por algo que no quieren rivalodar, la cultura del laburo, que muchos de nosotros No la tienen. tenemos. Muchos. Mucho Pero de otros no nosotros la tienen. no tenemos. Tienen la cultura Pero de la los violentos vagancia. No, somos. No, Tienen pero- Los cultura violentos de no la somos, no te lo vamos vagancia. a permitir. No, sí, Que te no me lo vas a quede claro. permitir, pero míralo, Que es te simple. quede claro. Andá 9 de julio y lo Que vas a te ver. quede claro, Andá ¿sí? a la avenida 9 de julio. No te lo voy a Y vas a permitir. tener la gente No te lo voy a permitir. pidiendo No en te la lo voy a calle. permitir. Pará, un gente, minuto. hombres, No te lo no voy digo a permitir. mujeres, No se hablen hombres encima. Que te quede bien tienen claro. las manos y los brazos para trabajar quede bien claro y que están anda pidiendo en la levantando el calle. dedo. No hay trabajo. Horacio, Andá a preguntarle a los Jackie, venezolanos que están están... hablando encima y no se escucha nada. Ahora, la Luis, realidad- vamos, ¿Puedo? a un Luis, un ¿Puedo? minuto. Dos cuestiones, dijo Carlos Solari. Violencia es mentir también. Claro. La segunda es que quien dijo que el préstamo del Fondo Monetario era para mantener la cultura del trabajo fue el presidente de la Nación. No hace tanto tiempo, ¿eh? A mí Ahora, lo que me la impresiona un situación- poco es la frase de Frigerio hablando va a de los trabajar él argentinos para la demostrar pasan que mal tiene como cultura si del fueran trabajo? otros Claro, y como si él o no tenemos que fuera. resolver la deuda Los- entre sabemos todos. que los argentinos la están Pero- pasando mal. Pero, a mí me perdóname, impresiona, una cosa, ¿eh? pero ¿sabés lo que pasa? Frigerio lo dice y en ese punto hay que reconocerle que tiene razón. Porque ¿sabes qué? Ellos no la pasan mal, los banqueros, los exportadores no la pasan mal, están beneficiándose con el dólar a 40 pesos y encima aparecen como que están poniendo algo en la crisis cuando les están cobrando un impuesto de 4 pesos sobre una cifra donde han duplicado el valor de los ingresos. Es casi como Entonces que ellos no la dejaron- pasan no, mal. Entonces casi, está bien Gisela. que se coloque afuera, Gisela. No, digo, esa interpretación Sí. que vos haces está bien porque da la impresión que incluso hasta ellos mismos soltaron la mano y saben que el único que a los que ellos garantiza que lo va a ayudar es el Fondo Monetario Internacional. Casi que ni siquiera se hacen cargo de sus propias políticas. Casi que le dejan la situación, bueno, si no lo arregla el fondo, no lo arregla nadie. Bueno, están en Washington Es hasta- tan cierto, déjame cortito, es tan cierto eso que en la historia de la economía argentina no existió una alternativa donde el Fondo Monetario Internacional habla directamente con la CGT. ¿La tienen clara esa? ¿Está claro Bueno, eso? hoy No hay es- interlocutor. O sea, no hay Ministerio de Trabajo, bueno, atendido por sus dueños. Y hoy está el propio gobierno en Washington pidiendo permiso para la utilización de reservas del Banco Central para poder controlar el dólar. Argentina, el gobierno argentino le pide permiso al Fondo Monetario Internacional si puede usar sus propias reservas. Entregamos la soberanía económica, la entregamos, absolutamente Voy a entregada. incorporar que se sumaron dos. Javier, que no hasta ahora estás calladito. Así es, ¿cómo ¿Qué te tal? va? Buenas Gracias por tardes, venir. muchas gracias por la invitación. Tenés, bueno, ¿cómo está? Ah, no Acá. tiene... Yo soy Javier Noguera, soy Sí, intendente de la ciudad Tucumán. de Tafí Viejo, de Tucumán. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la realidad ahí? Porque Y nosotros acá el- estamos hablando que el problema es el hambre. Nosotros venimos del interior profundo, del interior. Y efectivamente esta crónica se corresponde con nuestra realidad también.
más acrecentada todavía porque estamos a 1.300 kilómetros del puerto, así de sencillo. A esto se le suma no solamente esto, sino que el Gobierno Nacional hace 3 semanas ha dispuesto mediante el decreto de necesidad de urgencia la derogación directamente del fondo sojero, que era lo único que a los municipios del interior nos permitía hacer obras, con lo cual nos condena directamente a ser meros pagadores de sueldo, con suerte, porque la realidad, digamos, indica que a este ritmo ni siquiera esa categoría vamos a poder tener. Así que bueno, desde ayer que estamos acá, todos los intendentes del interior, primero haciendo un planteo formal ante la justicia, pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de la norma y también frente al Congreso de la Nación para que este decreto de necesidad de urgencia sea también rechazado. Al mismo tiempo, hoy nos hemos reunido con las 3 centrales obreras que se han solidarizado con el planteo nuestro y de esa manera también vamos a sumar más voluntades en la conquista, digamos, del fondo sojero. De hecho, la semana que viene se trata en la bicameral, el martes próximo, el planteo, ¿no? Le quiero saludar a Miguel, ¿qué tal? Gracias por venir. ¿Cómo te va? Hoy, bueno, Moyano también estaba hablando de que a la gente le falta comida y también dijo esto de que el presidente Macri se quiere ir. ¿Te llegó ese rumor de que es él el que está diciendo, bueno, hasta acá llegué, como que ya estoy? No, yo estuve presente en la reunión con el compañero, escuchamos todos y digamos, la interpretación que hicieron los medios es que el presidente se quería ir, pero él dijo no, textual, dijo el presidente se quiere rajar. Se lo dijo un ministro. Claro, se lo dijeron de adentro del riñón. Como ustedes que también a veces guardan la fuente, él tiene derecho a guardarse la fuente. No, bueno, pero dijo que era del riñón. ¿Cómo? Buen dato que digas que lo dijo un ministro. Porque, digamos, todavía no se sabía quién lo había... dijo un ministro, no, dijo un funcionario, perdón. No. Bueno, vos, bueno, pero ya ahora sabemos que es un ministro. No. Ahora vamos por ese lado, ahora ya... Acá no se escapa nada. Un ministro que no sé si será el que está en pantalla, pero bueno. No sean malos. La defensa de la fuente, está muy bien. Cuidado que acá no se escapa nada. La fuente. El tema es que la situación es gravísima, es muy grave. Hay algunas frases hechas que sobrevuelan en la Argentina todo el tiempo. Ahora, si se quiere rajar es aún peor, ¿no? Porque es como ni siquiera... Uno de los voceros del gobierno, Pagni, dijo que mientras 36 funcionarios debatían a ver cómo seguían, el presidente fue a jugar al tenis, miró un partido de fútbol, que sí que... No, ¿quién era el que estaba tomando sol en el Caribe? Caputo tomando sol en el Caribe. En Río de Janeiro. Claro, en Río. Brasil. Bueno, eso es violento, ¿ves? Claro. Yo iba a decir eso, no quiero volver para atrás, pero no quiero dejar pasar. Violento es los millones de dólares que se timbiaron en un fin de semana mientras los trabajadores perdíamos, los jubilados, los compañeros de la economía popular, perdíamos el poder adquisitivo de nuestro salario. Violento es ver cómo Caputo está en una playa tomando sol mientras nosotros no sabemos cómo llegamos a fin de mes. Porque no puede ir a los eso es restaurantes, violento. por eso. Y yo digo, tengamos mucho cuidado porque nos van a querer instalar estas escenas que el señor decía y yo quiero saber quiénes son, porque en eso voy a respaldar lo que dice Romina. Los partidos políticos del campo popular, los movimientos sociales, los sindicatos, no hemos sido los que hemos generado hechos de violencia en este país, todo lo contrario. Pero no puede ser la gente común que no tiene para comprarle la leche al nene o a la nena. Es ir a una escuela a prepararle la leche a las 7 de la mañana a los pibes de una escuela de Moreno y que 2 compañeros se mueran porque la instalación de gas no funciona. 200 escuelas en un solo distrito de la provincia de Buenos Aires y cientos de escuelas en todo el país. Eso es violencia. Entonces yo digo, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy responsable porque la gente está sufriendo mucho y yo creo, se lo digo con todo respeto, que estas escenas que pretenden mostrarnos desde hace una semana, yo no sé si no están armadas como otras veces, cuando las calles se llenan de trabajadores, como en la marcha universitaria, que no éramos todos universitarios los que estaban ahí, o como las marchas docentes, o como las movilizaciones de los compañeros de los movimientos sociales, y vos no vas a ver nunca una piedra. Siempre aparecen algunos encapuchados, como en la marcha del 8M, o como en algunas marchas muy masivas. Al final, cuando se fue todo el mundo, para que te quedes con el disturbio, nadie conoce,
que además ni siquiera después los detienen y salen corriendo y se suben a los autos de la policía. A ver, Juan, para que le quiero sumar a Juan. Estamos analizando si el presidente se quiere ir o no se quiere ir. Pero no hace falta ir a trascendido si lo dijo un ministro, si lo dijo un funcionario. Lo dijo él, cuando él dijo que estos son los peores 5 meses de su gobierno. Prácticamente está diciendo que se está lavando las manos. Ahora, si vos analizás lo que él dijo también, él prácticamente le echa la culpa a todo el mundo, le echa la culpa al gobierno anterior, dice que él no vio venir que la tasa de interés estaba subiendo en Estados Unidos, no vio venir la sequía. Ahora, eso sí, con respecto a la violencia, creo que el jugador de la Champions League, Luis Caputo, él sí vio venir la crisis. Ahora, ¿por qué te digo que te aclaro algo con respecto a lo que vos decís? Es una estrategia, a ver, Durán Barba, estrategia, ponerte vos como víctima. Por eso él es que se pone como víctima diciendo yo sufrí cuando me secuestraron. Esto no significa que lo está sufriendo. Bueno, está bien. Bueno, con respecto a eso está bien que se victimice, ¿no? Ponele, le acepto. Pero después no puede decir que él no vio venir la crisis, que no vio venir la subida de la tasa de interés de Estados Unidos o la sequía. La vimos venir todos. Ahora, el jugador de la Champions League, Luis Caputo, en diciembre vendió 8 millones de pesos de Levax y se pasó al dólar a 17. O sea que Luis Caputo, que estaba en la playa en este fin de semana, sí le vio venir. Y es funcionario de él. No fue capaz de decirle a él, che, mirá que se viene, que va a aumentar el dólar. O sea que lo vio Luis Caputo. Lo vio Aranguren, que Aranguren dijo, yo veo la vaca y entonces lloro. Y se fue. Lo vio Duhovne, que tiene sus ahorros en dólares en el exterior. Y el presidente sale a decirnos a todos que no la vio venir. Yo digo, realmente eso es violento. Juan, ahora, el problema es que el gobierno eligió aseos, porque evidentemente él siempre está culpando, o si no es el exterior, si no es Brasil, si no es Turquía, si no es la sequía, si no es Estados Unidos, pero hay algo interno que tampoco funciona. ¿Y qué hizo? Reestructuró el gabinete y lo achicó. A ver, Omar. Sí, bueno, dos cosas. Un segundito que Omar quiere. Que decía recién, el gobierno eligió CEOs porque tiene esa finalidad y su finalidad no son ni los consumidores ni los trabajadores, son absolutamente descartables, esto es claro. Pero la otra cosa que quería decir como profesor universitario, no hay que tenerle miedo a la gente en la calle. Cuando nosotros ganamos la calle también estamos enseñando, el que lucha enseña, no hay que tenerle miedo a la lucha. Y luchar no significa romper todo, esto no es verdad. Esto ha quedado demostrado que todos los que estábamos ese día y los maestros que nos acompañaban, no solo hemos luchado en paz y hemos conseguido, sino que nos hemos unido más y le hemos mostrado a la gente que no tienen que tenernos miedo. Nosotros salimos a pelear nosotros porque nosotros tampoco podemos comer. A todos nos cuesta. Sí, a tu pregunta respecto de, Macri se quiere ir, no se quiere ir, a mí me parece muy importante y clave el domingo que hayan dejado trascender desde el propio gobierno que el presidente estaba, como decían recién, jugando al pádel, en los abrojos, mientras eran horas críticas y las decisiones las tomaba otro. Me parece que el gobierno lo que intentó hacer fue decir que es Marcos Peña el hombre que está llevando adelante estas decisiones para no soltarle la mano, para empoderarlo al jefe de gabinete, pero al mismo tiempo ahí le sale un tiro por la culata porque deja al presidente muy mal parado de cara a lo que fue además el anuncio del lunes. Nati, fue así, ¿no? Hay una segunda lectura. ¿Qué quiere que llore? ¿Que salga por la televisión llorando con los pañuelos? No, pero a ver, que no el lunes hizo eso. A ver, Natalia. No, me parece que en este caso el presidente lo que hizo fue primero tratar de ponerse al frente, ¿qué hizo? Suspendió su fin de semana en Los Abrojos, se quedó en Olivos. Exactamente, y creo que el más perjudicado... Creo que fue la primera vez en 2 años, es la primera vez, sí. En 3 casi ya. Sí, y el que quedó más desdibujado y más golpeado, y por eso lo sacaron de la escena política y de la escena pública fue Peña. Peña suspendió su presentación en el Senado. En la UIA iba a estar y no estuvo. Exactamente, suspendió la UIA. No aparece más a hablar con los periodistas, o sea, el que sí más perdió a sus 2 coequippers, ¿no? Lopetegui y Quintana, salieron del gabinete. Bueno, hoy Marcos Peña tiene una mala noticia de la Cámara en lo contencioso administrativo, porque la Sala Quinta determinó que no va a poder usar más jefatura de gabinete los datos de ANSES. Es un fallo judicial muy importante porque hubo una denuncia a partir de las elecciones legislativas de este año en donde
el gobierno, a través de Jefatura de Gabinete, utilizó los datos del ANSES para hacer campaña electoral. Gravísimo el hecho que fue denunciado y hoy la Cámara le da esta mala noticia a Marcos Peña porque no va a poder utilizar Ahora, ¿ustedes más creen que fue estos datos oficiales? una estrategia de comunicación de Durán Barba, por ejemplo, esto de que trascienda que se quiere rajar? ¿Es una estrategia de Durán Barba esto de me duele, estoy triste, fueron los peores meses? Para mí no, el fracaso es evidente, el gobierno fracasó. Mañana cumple 1000 días este gobierno, 1000 días. Son muchos días para no acertar una, para gobernar en contra de la gente. Por lo tanto, es evidente que el fracaso cada vez es más notable, la gente sale a la calle, tiene hambre, tiene todo el tipo de carencia. Y mire, y además después salen esas frases hechas que nos dicen que el gobierno tiene que llegar al 2019. Al 2019 tiene que llegar la gente. Tiene que llegar la gente, porque esto es bueno, ahí entramos en el terreno de que se empieza a decir, bueno, cuidado, porque las declaraciones son contundentes, suena después te acusan de golpista, por decir una cosa así. Ahí hay un punto. Por eso, no, digo, me parece que hay que... tiene que tener fundamentación. Pero yo te digo, vamos, mira, fíjate esto, ¿no? Si vos tenés hijos, ¿no? Sí. ¿Los llevas a la calecita? Sí. Bueno, suponete que lo pones en la calecita y la calecita empieza a girar 150 kilómetros por hora. ¿Vos qué decís? No, espero que terminen los 3 minutos de la canción, porque duran 3 minutos la vuelta a calecita. O lo saco o lo bajo, porque va a salir volando. Y esa imagen que quiero demostrar es la imagen del pueblo argentino. Es más grave. O se para la calecita o vamos a salir volando todos. Es más grave. Muchos dirigentes sindicales que estaban cerca del gobierno hoy están despavoridos porque te dicen, puntualmente, y hay educadores acá, lo pueden analizar, la principal devaluación del gobierno y las estrategias que hablaba Nati, es la devaluación de la palabra empeñada. Cuando vos quebrás la palabra, cuando le mentís a un hijo, bueno, no es nuestro padre, pero cuando le mentís a alguien, no tenés retorno. O sea, las estrategias que ha jugado el gobierno dejan devastada no solamente la economía, sino la credibilidad de que intente agarrar esto. Bueno, yo creo que la tarea fue cumplida. ¿no? Porque en realidad desde la campaña que vienen prometiendo cosas que no se cumplen. Bueno, no es que la perdieron en la semana. Hace 3 años que acumular, segundo semestre, los brotes verdes. Ya lo peor ya pasó. Ahora Carrió lo peor ya dijo, pasó. 6 meses muy duros, julio del año que viene vamos a estar bien. No explicó mucho de marzo a julio qué va a pasar, no sabemos los 3 meses, pero que en julio vamos a estar mejor. Pero eso ya no se lo cree nadie porque vos te das cuenta que en realidad cada vez que hacen un anuncio empeora todo, porque sucesivamente, no es que va mejorando, sucesivamente cada anuncio lleva una depreciación mayor de los salarios, de las jubilaciones, una mayor devaluación y una mayor fuga de capital. O sea que cada vez estamos más cerca de la cesación de pagos. Pero para alguien fue un éxito. Aclaremos que primero que para lo que vinieron a hacer fue un éxito. Aclaremos que tomaron 130.000 millones de dólares en deuda, de los cuales se fueron 60.000 en fuga de capitales. Primero, a principios de mayo, Sturzenegger vendió 1.200 millones de dólares a 20. A la semana el dólar estuvo 26. Con una tasa del 50%, o sea que un desastre. Después, el campeón de la Champions League, ya en agosto, vendió 1.200 millones de dólares a 29. Hoy entró hasta 40 y con una tasa del 60. O sea que un desastre. Yo no puedo creer que el mejor equipo de los últimos 50 años, economista con muchos estudios en Estados Unidos, hayan hecho tal desastre. Sí, pero eso lo vemos nosotros. Hay que sincerarse un punto. Uno puede coincidir en muchos puntos. Se dijo, lo que trajo al poder a Cambiemos está intacto. ¿Estamos de acuerdo? El poder real. Y la segunda es que el que está vendiendo fiado en la carnicería no le importa lo de Caputo. No llega a su universo. ¿Se entiende? Pero estaría bueno que entienda por qué pasa eso. Bueno, pero... estaría bueno que entienda por qué pasa eso. Hay que hacerse cargo de un punto. También cuando este gobierno apuntó a los dirigentes sindicales de la educación, mucha gente, mediante el odio decía, ¿qué querés si tienen 3 meses de vacaciones? Hay que hacerse cargo de esas cosas. Sí, pero eso no justifica lo que hicieron ellos, por favor. No estoy justificando, estoy diciendo... Bueno, pero por eso mismo te digo. Quiero decirte que el gobierno fracasó en ese ataque sistemático a los docentes y a los trabajadores. Fracasó, sí, totalmente. La que peor fracasó es Vidal. ¿Sabés por qué? Porque trató de atacarnos de todas las maneras posibles y se tuvo que mejor sistemáticamente retroceder con el problema de atacar
nuestro estatuto, tuvo que guardarse en el bolsillo el famoso asunto del presentismo, las amenazas, el intento de atacar la afiliación gremial, ahora perdió judicialmente con la multa a Suteba. O sea que efectivamente está muy mal y ella tiene que explicar un problema elemental. ¿Por qué hay cientos de escuelas con las clases paralizadas por la crisis edilicia? Yo lo que te digo es que la grieta y el odio a este país le costó 2 trabajadores que se iban más temprano a la escuela para calentarle la comida a los pibes. No digo, cuando hablamos gentilmente de odio. No es la grieta y el odio, es la política del gobierno la que se llevó 2 trabajadores en este crimen social. Pese a todo esto, Vidal igual sigue con imagen positiva. Digo, ¿qué pasa? ¿No hay una oposición política que pueda hacer frente a esto? Perdón, porque eso de la imagen positiva. Está cayendo igual la imagen, ¿eh? Bueno, pero de los gobernadores, pero de los 24 gobernadores, es la que mejor imagen es lo que dice Natalia. ¿Qué encuestadora? ¿Dónde trabaja el ex marido? Miguel, una encuesta que salió ayer. A ver, un segundo, porque Sonia se tiene que ir y así hace un breve cierre. No, breve nada más. Fracasó la política, yo comparto, fracasó la política de ataque sistemático del gobierno a los docentes, a los trabajadores, a los movimientos sociales, a los pobres. Y la verdad es que lo que el gobierno hizo es defraudar, por lo que se hablaba antes del voto y todo lo demás, defraudó con una campaña mentirosa y engañó a muchos, no a todos, algunos nunca le creímos, pero engañó a muchos ciudadanos en su buena fe con respecto a las promesas de campaña. Ahora, eso uno no puede con marketing político y con trolls y con propaganda tapar el sol con las manos. Hoy la gente cambió de opinión, hoy la gente está en la calle, está peleando, está reclamando. Hoy la gente no puede pagar la luz, a ver, lo que decía la compañera antes, si una maestra gana 12.000 pesos y te llegan 3.000 pesos de luz, 1.500 de agua y alquilás, decime cómo comés. Bueno, es lo que estábamos hablando. Y eso es lo que está pasando hoy. Y te digo más, los sectores medios están fuertemente afectados y eso es lo que se está viendo. Gracias, Sonia. Mirá, gracias. Un segundo, tengo que ir del otro lado, que me piden que nos van a explicar esto del 10% de inflación en 2 meses, Juan. Claramente, en agosto, los números que se van a conocer ahora, en estos días oficiales, la inflación va a estar cerca del 5%. Y para septiembre va a estar cerca del 6% si no continúa el proceso de evaluatorios. El dólar se queda en 39, 38, 40, pero se muestra que podría ser más, obviamente. Claro, puede ser más. E insisto, ¿no? Yo creo que la inflación para fin de año va a acumular un 50% con lo que representa en contra o comparándolo con el aumento de los trabajadores, el salario. Bueno, vos hablaste cuando arrancaba el programa de hiperinflación. Sí, para mí ya hay productos alimenticios que están en hiperinflación, entre ellos el pan, la harina, la yerba, el aceite. Si esto es cierto, hay hiperinflación seguramente. Si esto es así, nos quedamos sin consumo.